Claro, desglosar en el fondo cómo está conformado el abismo, el infierno, describirlo y entenderlo es fundamental, Sí, porque sí. nosotros somos habitantes de esas regiones. Ujú. Creámoslo o no creámoslo, pensemos de que sí o que no, da lo mismo. Somos Estemos habitantes, dormidos o despiertos. somos habitantes de ahí. ¿Ya? Sí, sí. Entonces, cuando a nosotros nos desglosan cómo están estas infradimensiones, las leyes que lo rigen, y que en realidad tenemos yoes, porque si nosotros nombramos los yoes, ¿verdad?, de la pereza, de la fornicación, del placer, derroche, de la violencia, Sí. etcétera, todos nosotros tenemos los yoes, Ujú. en mayor o menor escala. Por lo tanto, ya Todo tenemos está. partículas de nuestro ser en esas infradimensiones, en Ah, esos círculos dantescos. Entonces, la invitación es a comprender, en el fondo, es a reflexionar un poco esta conferencia, así como todas, para poder entender y asimilarla y darnos cuenta en realidad que estamos ante una situación bien compleja y que si nosotros no nos ponemos en campaña de trabajar, lamentablemente la naturaleza va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros. como es adentro, es afuera. Eres algo más que tu propia imaginación. Eres algo más de lo que nos hicieron creer en el pasado. Tú eres el universo. Todo está dentro de nosotros. Nueva vez tengo el inmenso placer de conectar con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. En esta ocasión vamos a compartirte la videoconferencia B16, los círculos dantescos. Vayamos a la videoconferencia, ya regreso. Hola amigos, soy Orlando Miguel y bienvenidos de nuevo al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Si estás determinado a emprender el viaje hacia la autorrealización y estás aquí por primera vez, te invito a suscribirte a nuestro canal y disfrutar de nuestro contenido que publicamos cada semana. Vayamos a la videoconferencia, ya regreso. Bien amigos, en la tabla de Esmeralda se nos enfatiza como es afuera, es adentro, como es arriba, es abajo y como es abajo, es arriba. Bienvenidos de nuevo una vez más al Jardín de tu Mente, educándote en tu viaje hacia la autorrealización. Nueva vez tenemos el privilegio, ¿verdad? Nos convoca la videoconferencia número 16, los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. Y con ese propósito, pues, tengo como siempre el privilegio y el honor de coincidir con nuestro amigo y colega Fernando García Silva para platicar con ustedes acerca de esta fantástica y maravillosa videoconferencia. Fernando, como siempre, un honor, un placer coincidir contigo en los estudios del Jardín de tu Mente. Hola Orlando, muchas gracias por invitarnos nuevamente y aquí estamos tocando este interesante tema. Feliz, como siempre. Gracias. Así es. Que aclaramos, amigos, Fernando no es invitado, decimos, verá, nuestro invitado, pero Fernando es el Jardín de Yo tu me digo. Mente. Sí. Así es. Fernando, amigos, pues en la videoconferencia número 9, clase A, la primera jornada, verá, en las infradimensiones, nosotros enfatizamos y estudiamos las 9 círculos dantescos y subrayamos que tal como sucede en nuestro mundo interior, pues en cuanto a la existencia de estos círculos, de igual modo existen y sucede en el planeta Tierra. En la presente videoconferencia, entonces, la número 16, ¿verdad? Los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5, nos referiremos a las infradimensiones del planeta Tierra. Dante Alighieri, en su magnífica obra, La Divina Comedia, pues nos habló elocuentemente acerca de estos círculos dantescos. Pero con Fernando vamos una vez más entonces a orientarnos aquí a los círculos de la Tierra, del planeta. Fernando, inquietudes, como siempre tengo muchas de entrada. Entonces, ¿qué son para refrescar, verdad? ¿Qué son los círculos dantescos que ya habíamos enfatizado en esa videoconferencia de las infradimensiones anteriormente, ¿no? Claro, bueno, en la conferencia número 9 de fase A
nosotros hablamos de esos círculos dantescos o esos infiernos o esas regiones Sí, inferiores abismales dentro de nuestra propia psicología. ¿Mm? Porque recuerde que nosotros somos un microcosmos. ujú. Entonces, tal como es el mundo y el universo, así Sí, sí. también somos nosotros conformados internamente. Por eso la persona que se conoce a sí misma va a conocer todo el universo, porque en el fondo nosotros somos como una gota del mar. El que estudia una gota del mar puede saber la constitución de todo el mar. Exacto. Entonces, eso, la primera conferencia de fase A, estudiamos todos estos procesos, digamos, de esos círculos dentro de nuestro interior, de nuestra propia psicología. Y ahora lo vamos a estudiar en realidad en el planeta Tierra. Porque Exacto. el que no trabaja sus propios infiernos interiores, Ujú. lamentablemente va a tener que bajar a los infiernos del interior del planeta Tierra. Los círculos dantescos, el nombre dantesco viene de Dante Alighieri, que es el escritor de la Divina Comedia, Sí, sí. donde Dante magistralmente ahí expuso y habló, no porque le contaron, supuso, sino porque él viajó. Ujú, Lo ujú. llevó Virgilio, ¿verdad? Sí, sí. Su gurú, lo llevó a conocer los infiernos. Y ahí fue donde él conoció estos 9 círculos dantescos, y por eso que la palabra dantesco, porque lo que vio a él ahí fue algo horrible, horripilante, Sí, espantoso. sí. El sufrimiento, la agonía, la angustia, el dolor, casi eterno, porque el castigo eterno no existe, porque por muy mala que haya sido una persona, por muy terriblemente perversa que haya sido aquí en el planeta Tierra, indudablemente eso corresponde a un determinado tiempo de sufrimiento en el infierno, en estos círculos dantescos. Entonces Exacto. la condenación eterna no existe. Ahora, lo que pasa es que como ahí por mucho, mucho tiempo pareciera una eternidad, pero en realidad tiene un fin. ¿Ya? Entonces, esos círculos dantescos son divisiones de las infradimensiones hacia el interior de la Tierra, partiendo desde la corteza geográfica del planeta, Ujú. hasta el mismo centro de la Tierra. ¿Ya? Entonces se van dividiendo en círculos concéntricos donde va aumentando el número de leyes, por lo tanto va aumentando el sufrimiento y el dolor. Entonces el objetivo de esta conferencia es estudiar los primeros 5 círculos dantescos y en la siguiente estudiar los otros 4 restantes, porque son 9. Exacto. ¿Ya? Para poder entender en el fondo cómo nosotros vamos a ir descendiendo por estas infradimensiones y los procesos que le van a tocar vivir a todo el alma que va bajando ahí, porque en el fondo el objetivo de las infradimensiones, de estos círculos dantescos, es que la naturaleza va a hacer lo que usted no hizo. Por Exacto. eso que es importante entender el trabajo revolucionario Ujú. de la autoobservación y la extirpación de todos nuestros defectos psicológicos que son habitantes del abismo ya. Nosotros tenemos muchos yoes, Sí, por no sí. decir todos, que son habitantes de estas infradimensiones. Pero cuando la persona comprende y se autorrevela contra sí mismo, ¿verdad? Se revoluciona contra su Ujú. propia psicología y comienza a observarse, a eliminar estos yoes, en el fondo lo que está haciendo también es bajar conscientemente a estas infradimensiones, haciendo un trabajo que va a ser guiado por la Madre Divina y por nuestro propio ser. Pero si no se hace ese Sí. trabajo, que es lo que pasa en la mayoría de las personas, porque en realidad la mayoría de las personas no le interesa el trabajo interior. No, no, no. La gente está muy No, distraída. sí, solo le interesa Sí, sí, sí. la plata, el prestigio y el poder. Nada más. Poder, placer y prestigio. Sí, sí. Entonces de ahí no salen. De ese confort la gente no se siente bien. Claro, pero está bien, porque están haciendo una escuela. Entonces aquí en el fondo no vamos a decir que eso está malo, no, porque el Eh, ser lo tiene haciendo una escuela de aprendizaje para que se dé cuenta de que plata, poder y prestigio Exacto, no es el exacto. camino. Pero eso se va a dar cuenta luego allá abajo, cuando esté 10.000 años en el abismo, Mm. en estos círculos dantescos. Pero no importa, cada cual elige el camino que quiere. ¿Qué ¿Ya? quiere? Exacto. Entonces estos círculos dantescos se van dividiendo, ¿verdad? Pasando por diferentes esferas: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Todos de la fosa de Plutón. Plutón es en el fondo en la fosa misma del ser. Y ahí está Mm. nuestra conciencia, pues. Todos los átomos del ser están en estas infradimensiones. Por eso que es importante ir a liberarlos. Si no lo liberamos conscientemente, la Sí, sí. naturaleza los va a liberar para que nosotros podamos, digamos, salir adelante. Extraordinario.
Es decir, Fernando, que estos entonces son los infiernos de las religiones. Claro, las religiones le han llamado como el nombre de infiernos. La palabra infiernos Sí, viene infernus, región inferior, exacto. porque están desde la corteza terrestre hacia abajo. Y lo interesante es saber también que hay están íntimamente relacionados los infradimensiones, o sea, los infiernos, con los cielos. Exacto. ¿Ya? Con la diferencia que las infradimensiones parten de la corteza hacia el interior, hacia el núcleo de la Tierra, y los cielos parten de la corteza hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, como se van ordenando en estos 9 planetas, en estas Sí. 9 infradimensiones, Luna, Mercurio, Venus, Sol, etc., ya el infierno de la Luna se relaciona con el cielo de la Luna. Entonces, por eso que en la Divina Comedia Dante habla de los cielos y habla de los infiernos. Sí, sí. Entonces hay una relación, porque usted, para poder ganarse un cielo, primero tiene que limpiar el infierno. Entonces da pena en realidad ver cuando una persona muere y uno dice, no, se fue al cielo. Si supiera en realidad que se fue al infierno, sería terrible. La Sería ignorancia. terrible para la familia y para todos saber que su deudo se fue a las infradimensiones, a uno de estos círculos dantescos. Sí, Pero sí, esa es sí. la realidad. Toda persona que no trabaje sobre sí mismo va a terminar acá en las infradimensiones. Entonces, cuando usted limpia todos los yoes relacionados con la esfera de la Luna, se gana el cielo lunar. Cuando usted elimina todos los yoes relacionados con la esfera de Mercurio, se gana el cielo de Mercurio. Y así de Venus, el cielo de Venus, Genial. de Marte, Júpiter, etc. ¿Ya? Entonces, por eso los maestros dicen que todo el que quiere subir, primero tiene que bajar. Que a toda exaltación le precede una espantosa humillación. Sí, Que sí. para poder transformarse en un ángel, usted tiene que eliminar lo que tiene de diablo en su interior. Entonces, ahí uno va entendiendo entonces estos procesos de dónde está el infierno, dónde está el cielo. Ahora, lo estamos estudiando esto en la Tierra, pero recuerde que esos niveles también están dentro de nosotros. Nosotros tenemos los cielos dentro de nosotros, tenemos los infiernos dentro de nosotros, pero ahora lo estamos estudiando a nivel macrocósmico, en el mismo planeta Tierra. Genial. Entonces, Fernando, estos círculos dantescos están, obviamente, como hemos dicho, en nuestro interior. Sí, están en nuestro interior. Absolutamente en nuestro interior para nosotros trabajar en un primer nivel. ¿Ya? Pero si quien no trabaja con esas puertas interiores, le va a tocar bajar a las infradimensiones. Nosotros ya en la conferencia de fase A hablamos sobre el Sí, infierno sí, interior, y sí. ahora estamos hablando sobre el infierno del macrocosmos. Ujú, ujú. Pero la forma de ingresar a estas infradimensiones es a través de nuestro interior, porque nosotros tenemos las puertas aquí del bajo vientre que nos Exacto. conectan con todos esos círculos dantescos. Entonces, yo puedo hacer un hoyo y buscar, pero en realidad no voy a llegar a las infradimensiones, porque están en otra dimensión. Mm. Ahora, hay personas, científicos que si usted sabía, han metido un micrófono. Sí, Muchos sí, sí. kilómetros. Incluso, Investiga, ¿sí? sí, sí, incluso lo hemos visto ese experimento, Fernando, en películas, en Ah, algunas ya, películas. Sí, sí. perfecto. Entonces, han metido un micrófono para estudiar los ruidos del interior de la Tierra y en algunos casos se han visto sorprendidos de escuchar realmente el infierno, así. Exacto. Gritos, Sí. carcajadas, así, Gemidos, todo eso. satánicas, ¡oh, oh, Sí, oh, oh! sí, sí. Todo eso, y ruidos extraños, sufrimiento, dolor. Entonces, porque eso está ocurriendo en otra dimensión. Ahora, las divinidades indudablemente hacen que eso sea audible por este micrófono físico para que los científicos que son tan incrédulos al menos se lleven un vestigio de que así es la Exacto, cosa, exacto, de que sí exacto. existe. ¿Ya? Entonces, claro, están en nuestro interior, las puertas están en nuestro interior y nosotros a través del autoconocimiento tenemos que llegar a un momento en descender a estas infradimensiones. Y la ciencia realmente no se ocupa de nada de esto y no llega, ¿no? Hasta ahí tampoco, Fernando. Es muy No, artificial todo. claro, porque no le da, porque recuerde que nosotros tenemos 3 mentes, entonces la ciencia solamente se Ujú. mueve con la mente sensorial,
o la mente intermedia. Nada O sea, más, nada la más. creencia o lo que le da información, sus cinco sentidos. Sí, sí, sí. Pero todo esto corresponde a la mente interior. La mente interior es la mente al servicio de la conciencia, Exacto. que está más allá de los sentidos físicos y más allá de las creencias. ¿Ya? Va Sí, a la sí. experiencia directa de lo real. Por eso que hablábamos delante sobre fuera de grabación, sobre la Sí, sí, importancia de sí. lograr el desdoblamiento astral consciente, Ujú. porque una persona que aprenda a desdoblarse astralmente en forma consciente puede ingresar acompañado, obviamente no puede ir solo, acompañado Exacto, por un exacto. maestro, por un gurú, puede ingresar a estas infradimensiones y tener alguna experiencia ya para saber y descubrir que en realidad estas infradimensiones existen. Y en Sí, determinada parte del camino, en la segunda montaña, ya la persona va a tener que ir a esas infradimensiones a rescatar todos los porcentajes de conciencia que están ahí atrapadas. exacto, Eso es la exacto. mente interior, ya la Y, experiencia directa. claro, y la importancia de, perdón, Fernando, la importancia de donde radica todo esto es, porque como tú y yo hemos enfatizado, ahorita nos van a quitar todo, nos van a limitar. Ya lo hicieron con el COVID, ¿no? Claro. Todo paralizado, pero vienen situaciones más difíciles y oscuras. Sí, sí, va a desaparecer el Internet, va a desaparecer la posibilidad de Ujú. contar estas interesantes comunicaciones que podamos tener con tantas personas a Sí, sí, nivel del sí, mundo, sí. ¿ya? Y solamente van a poder continuar en todo su proceso investigativo y de crecimiento y de conexión con los maestros las personas que logren el desdoblamiento astral consciente. Ujú. Entonces, el desdoblamiento astral es una herramienta fundamental a desarrollar en estos instantes Sí. para nosotros continuar el camino espiritual de desarrollo. Por consiguiente, Fernando, entonces, toda persona, obviamente, que no trabaje sobre sí mismo, pues le toca descender a estos círculos. Claro, esa es la conclusión de que uno debe entender de esta conferencia, en el fondo. O sea, si no trabajo sobre mí mismo, la naturaleza va a trabajar sobre mí. Entonces, Exacto. este descenso a los mundos de infierno es una tarea que la naturaleza le hace a los flojos. Si usted no hizo lo que tiene que hacer, la tarea, entonces yo se la voy a hacer por usted, pero le voy a cobrar. Y de qué manera también, ¿no? Y de ese cobro es doloroso, ese es el sufrimiento, la angustia. Sí, Pero todo ese dolor y ese sufrimiento y esa angustia en el fondo también es como una medicina, porque en el fondo hay un ajuste de cuentas. Cada exacto, yo psicológico, cuando se manifestó en el mundo físico, obtuvo un determinado karma. Ese karma está asociado a cada defecto psicológico. El yo asesino tiene mucho karma por pagar. Si la persona no corrige y elimina ese yo asesino y no paga el karma de ese yo asesino, entonces ese karma se lo van a cobrar allá abajo. Pero en el fondo todo esto es ajuste de cuentas, porque exacto. en el fondo todos nosotros somos deudores kármicos, tenemos una deuda Sí, kármica muy sí, grande. sí. Entonces, ahí la naturaleza se encarga de ese trabajo. De hacer ese reajuste ahí, ¿no? Ese Claro, ajuste de cuenta. claro. Genial. Fernando, entonces, de modo que también todos nuestros defectos psíquicos ya se encuentran en esas dimensiones infernales. Sí, lamentablemente el 97% de nuestra conciencia dormida, toda esa cantidad de yo ya se encuentra en esas dimensiones infernales. Por ejemplo, las pesadillas, cuando usted duerme en la noche y tiene pesadillas, son Sí, viajes a esas infradimensiones. Nosotros viajamos en cuerpo sí, astral sí, sí. inconscientemente allá y allá, nos vemos monstruos que nos persiguen, que nos quieren matar, vemos atrocidades. Entonces todos los defectos Correcto. son habitantes del abismo, todos los defectos viven en estas infradimensiones y se expresan aquí físicamente en el vehículo físico que tenemos porque están conectados, porque son partículas del ser que están encerradas ahí. Entonces, a través de determinados nadis, de cordones de plata que nos unen ahí, estamos vinculados a todos esos yoes infernales. Sí. Entonces, por eso es que se expresan. Ujú, ujú. Aquí en la envoltura seminal, nosotros tenemos todos los yoes que pertenecen a la luna visible psicológica, pero en la luna invisible psicológica están todos estos yoes más infernales. Entonces, hay que trabajar con los yoes primarios que uno tiene acá visibles, que uno puede observar, y luego en la segunda montaña ya le toca trabajar con los yoes de estas infradimensiones, que son yoes muy, muy densos, muy pesados. Exacto. En cuanto entonces, Fernando, estos círculos, ¿pudieras hablarnos del primer círculo dantesco? Bueno, el primer círculo dantesco, como le dije, es el círculo que corresponde a la esfera de la luna.
Exacto. Está gobernado por el doble de leyes del mundo físico, que son 48 por 2, 96. Ujú. Y ahí existen todas las personas perezosas, ¿ya? Todas las personas perezosas en el fondo que no trabajan sobre sí mismos, porque como le dije, el descenso al mundo de infierno es para que la naturaleza haga el trabajo que usted no hizo. Exacto. Entonces, este yo de la pereza, recuerde que el punto gravitatorio del yo de la pereza es el centro sexual. ¿Se acuerda cuando hablamos de la ubicación Sí, de los sí, siete yoes causa en los 7 centros? sí. Decíamos que la pereza gravita precisamente en el centro sexual. Porque nadie quiere hacer el trabajo de transmutación de su energía sexual, por pereza, muchas veces por pereza y también Claro, muchas claro. veces por lujuria. Entonces, este yo de la pereza, en el fondo, imposibilita cualquier crecimiento espiritual. Uno no quiere reflexionar en sus defectos psicológicos por pereza, Ujú. porque no quiere eliminar determinados yoes, el yo del entretenimiento, por ejemplo, que le gusta estar ahí pegado en la televisión horas, El celular. el celular, la conversación ociosa, el Sí, yo sí, sí, parlanchín, sí. por la verborrea, y diferentes yoes, pero en el fondo ahí está enlazada la pereza, que la pereza es un tremendo obstáculo para lograr la autorrealización íntima del ser. Entonces aquí resaltan las personas perezosas y las personas en el fondo que no han sido bautizadas, también dicen las Sagradas Escrituras, que no han recibido las aguas bautismales. Ujú, ujú. Este primer círculo antesco también se le conoce con el nombre de limbo o antesala del infierno, hall del infierno. Exacto. ¿Sí? Y está conformado por todas las cavernas de este planeta Tierra, inclusive por los sótanos de las construcciones. Por ejemplo, hay edificios, grandes edificios, que tienen pisos hacia abajo, subterráneos, 1, 2, 3, 4. Esos subterráneos en el fondo están relacionados con este primer círculo dantesco. Y todas las cavernas o los lugares soterrados están unidos astralmente, todos esos lugares corresponden al primer círculo dantesco. Entonces, Genial. como son cavernas, tienen un punto de salida hacia el mundo físico. Por eso que eso Sí, es la sí. antesala del infierno, porque todo el que está ahí puede salir todavía. Exacto. De hecho, cuando nosotros nos desdoblamos inconscientemente en astral, vamos a ese lugar, a ese hall del infierno, porque somos el limbo, ahí estamos, no somos ni de aquí ni de allá, pero estamos a punto de caer. Entonces de ahí hay que salir, de ahí hay que salir. La primera lugar de donde hay que salir es de la esfera sumergida de la luna, y ahí se encuentra en el fondo toda la humanidad. Las personas, por ejemplo, cuando desencarna, cualquier persona que muera, Sí, sí. pierde su vehículo físico, su psiquis va al primer círculo dantesco. Y ahí vive todo el proceso, digamos, de su existencia, la vive retrospectivamente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Con qué fin? Con el fin de que comprenda por qué cayó ahí. Exacto. ¿Cuáles son los yoes que me llevaron a no levantarme espiritualmente y descender acá a las infradimensiones? Entonces, ese hall del infierno, o ese primer círculo antesco de la luna, es un lugar en el fondo donde viven los vivos y los muertos. Todas las personas que desencarnan esperan ahí, si les queda una existencia, esperan ahí a tomar nuevamente cuerpo físico. Si no le quedan más existencias del 108, comienzan a descender, pero quedándole una, dos, tres, cuatro, las que le queden, se queda ahí en el hall del infierno. Por eso que nosotros nos podemos encontrar en esa Genial. región con las personas desencarnadas Sí, sí. y hablar con ellos. Y uno se sorprendería al hablar con un desencarnado, y el desencarnado ni siquiera tiene idea que ha muerto. No tiene, no, déjame pasar, que tengo que ir a firmar un cheque, que tengo que ir a mi oficina. Así está de dormida la conciencia, ni Sí, sí, siquiera uno se sí. da cuenta que está muerto. Uno no sabe, exactamente. Uno no sabe si vive de manera consciente o inconsciente. Realmente es fantástico. Podemos salir de este círculo infernal. Claro, aún, como te decía adelante, como está relacionado con todas las cavernas, los subterráneos, Sí, las sí. partes soterradas, quiere decir que todavía hay un lugar de salida hacia el mundo exterior.
Entonces, el hall del infierno, la antesala de los círculos dantescos, el primer círculo dantesco, permite la entrada y la salida. Aún las personas no han sido absolutamente condenadas al descenso infernal, ¿ya? Simplemente están ahí a la espera a ver si logran salir o caen definitivamente ya en las infradimensiones. Pero sí, de este círculo se puede salir. Genial. Bien, amigos, estamos en la videoconferencia número 16 con nuestro amigo y colega Fernando García Silva. Fernando es autor de los libros Suprasexo, Autoconocimiento y el sabio uso de la energía sexual. Hoy, los círculos dantescos, 1, 2, 3, 4 y 5. Fernando, entonces, aquí se encuentran los que no han sido bautizados. Claro, este primer círculo dantesco, la religión dice que aquí se encuentran las personas que no han sido bautizadas. Y nosotros ya hablamos de cuál es el verdadero bautismo. En el fondo, sí, claro. En el fondo, el verdadero bautismo es llevar las aguas seminales a la frente. Por eso cuando uno lo bautiza le ponen agüita aquí. Pero eso es un símbolo, ¿no? Sí, es un símbolo. Entonces, todas las personas que no han transmutado su energía de creadora sexual, como no han creado su cuerpo astral de naturaleza solar, sino tenemos un cuerpo astral de naturaleza lunar, somos habitantes del limbo. Exacto. Entonces, como no se han despertado esas serpientes del cuerpo físico y del cuerpo etérico, uno no ha sido bautizado en ningún cuerpo, ¿ya? Y es habitante de ahí. Cuando la persona levanta su serpiente del cuerpo físico y levanta su serpiente del cuerpo vital, muy bien, se sale del limbo. Imagínense lo que significa eso. Imagínense la trascendencia que significa nosotros ya no ser habitantes de la antesala al infierno. Entonces, es algo grandioso. Es algo muy grande, trascendental, ¿no? Claro, por eso que el éxodo que va a haber en unos años más, donde se van a elegir determinadas personas, van a llegar los hermanos mayores ahí, van a abducir, llevarse a determinadas personas. Las personas que son elegidas para el éxodo son personas que han sido bautizadas. Porque ya no son habitantes de ese limbo. Han llevado sus aguas espermáticas, han encendido su fuego, han levantado su serpiente ya hasta la cabeza. Han pasado todo ese proceso. Han pasado ese proceso. Sí. Han pasado ese proceso. Por eso es vital. Por eso que estas conferencias son tan trascendentales en el fondo. Sí. Entender qué es lo que es el verdadero bautismo. Y entender cómo nos han engañado por siglos con relación a ceremonias que no tienen ningún valor. Nada, sí, exactamente. Con no tienen ningún valor ni poder. Nada. Al contrario, muchas de esas ceremonias, en vez de ayudarnos, nos perjudican, porque nos cierran determinados chakras fundamentales, ya incorporándonos cosas, ceniza aquí de muerte y cosas extrañas, digamos, que en el fondo nos cierran los chakras de la autoobservación y de la capacidad de trabajar internamente. Entonces, en vez de ser benéficas, al contrario, son absolutamente negativas. ¿Ya? Entonces, aquí moran las personas que no han sido bautizadas, porque recuerde que aquí moran los perezosos. Indudablemente que una persona perezosa jamás va a transmutar su energía de creadora sexual. Va a preferir ver televisión hasta la 1 de la mañana en vez de descansar para transmutar su energía de creadora sexual con su pareja, con su esposa. Exacto. Entonces, por eso que están aquí los no bautizados. Genial. Entonces, en cuanto al segundo círculo, Fernando, ¿nos podrías argumentar? Sí, el segundo círculo es de la esfera sumergida de Mercurio, el segundo planeta, ¿ya? Está gobernado por el doble de 96, o sea, por 192 leyes. Entonces se va haciendo más denso. Mercurio, recuerden que el planeta Mercurio está relacionado con el centro instintivo, el que maneja las aguas. ¿Ya? Como maneja las aguas, en su aspecto negativo, significa el mal manejo de las aguas. Cuando una persona maneja mal las aguas, las fornica, las bota. Bota la simiente, bota las aguas de vida. Viene de esa especie de marea astral, que es un deseo desenfrenado, en el cual tú expulsas las aguas de vida. Entonces aquí viven ya los fornicarios, personas que fornican una y otra vez. Hay personas que fornican en una noche, tienen varias fornicaciones y expulsan muchas veces su energía creadora sexual.
por cualquier método, ya sea con su pareja, ya sea con una amiga o con un amigo, con masturbación, con viendo pornografía, como sea. Para poder eliminar el yo fornicario, uno tiene que hacerse consciente de todas las veces en las cuales ha cometido este error. ¿Mm? Y en realidad, ya de aquí para abajo la cosa ya se pone fea. Porque desde el primer círculo dantesco nosotros podemos salir, pero desde el segundo para abajo ya no. Cuando ya empezamos a entrar ya en el segundo círculo dantesco, ya vamos en franca caída ya vamos involucionando. Entonces aquí se siente como una especie de viento huracanado, pasionario, en este círculo, ¿ya? Medio con los colores infrarrojos, medio rojizos, sanguinolentos, relacionados con todos los procesos del mal manejo de las aguas. Entonces, y los yoes, porque en el fondo son este es el mundo del ego, el yo. Y la conciencia, en el fondo, sufre el hecho de estar atrapada dentro de un defecto, porque este castigo, por así decirlo, no es la conciencia, porque la conciencia no fue la que cometió el error propiamente tal, sino simplemente la conciencia está ahí por omisión, porque no hizo nada por no hacerlo, ¿me entiendes? Porque cuando usted va a perder su energía creadora sexual, su corazón le advierte, no, pero uno no escucha la conciencia y pierde su energía creadora sexual. Entonces, en esa región, en ese círculo infernal, o en ese segundo círculo dantesco de Mercurio, ahí los yoes copulan, todos contra todos. O sea, lo que uno puede ver aquí en el mundo físico de una orgía, allá multiplíquelo por 1000. Todo ese círculo es una tremenda orgía. Entonces, fornican, copulan con animales, entre ellos, una y otra vez, porque en el fondo el yo se está destruyendo a sí mismo en su propia maldad. ¿Me entiendes? No, entonces, eso es difícil. Es horrible, pues. Horrible. Por eso que es dantesco, pues. Es dantesco en realidad. ¿Ya? Y nosotros aquí lo tocamos el tema para que haya claridad en las personas, pero siempre hemos dicho que no es para creerlo, esto es para investigarlo, para comprobarlo en los mundos internos. Así es. Increíble, Fernando. Entonces, Fernando, en cuanto al tercer círculo dantesco, ¿cuál es este? Bueno, el tercer círculo dantesco corresponde a Venus. Luna, Mercurio, Venus, centro emocional. ¿Verdad? Aquí en las emociones, en el fondo, está todos los placeres. Entonces, todas las personas que buscan el placer de las diferentes formas, los encontramos aquí. Hay búsqueda de placer, por ejemplo, en la comida. La pachanga, el disfrute, la buena cena. Hay búsqueda de placer en las fiestas. Personas que se la pasan de fiesta en borrachera, en alcohol, en droga. Hay búsqueda de placer en el sexo. Fornicando, adulterando, conquistando. ¿Ya? Entonces, esas diferentes formas de placer, en los bares, por ejemplo, aquí todas las personas que son muy amigos de los bares, las cantinas, que se la pasan ahí emborrachándose, hablando 1000 cosas y conquistando parejas, los prostíbulos, toda esa búsqueda de placeres en los prostíbulos también. Desordenada, ¿no? Desenfrenada, ¿no? Exactamente. Una vida en el fondo para el ego, en el fondo, porque recuerda que la búsqueda del ego es plata, placer y prestigio. Eso es lo que le interesa al ego, plata, placer y prestigio. Entonces, ese segundo punto de placer se relaciona con la parte emocional, con Venus, que en el fondo la búsqueda de placer es contraria a la búsqueda del amor. Porque en el fondo aquí nosotros deberíamos sentir el amor verdadero, pero el placer ahoga la posibilidad de encontrar el verdadero amor. Entonces aquí resaltan todas aquellas personas en el fondo que continuamente están buscando una vida netamente placentera. Droga, alcohol, como les decía, fornicación, búsqueda de dinero, pasarlo bien, paseando de hotel en hotel, de all inclusive en all inclusive. ¿Ya? Toda esa búsqueda continua solamente de placer y no dedicar parte que sea de su vida a la búsqueda de la autorrealización íntima del ser, bueno, terminan acá en este mundo del tercer círculo dantesco o esfera sumergida de Venus. Que está regida por el doble de las 192, o sea, 384 leyes rigen a este círculo dantesco. Una vida totalmente, Fernando, en la oscuridad.
de modo inconsciente, ¿no? Si es tu propósito realizar una transformación en tu vida y descubrir el líder que hay en ti, te invito a suscribirte a nuestro canal, El Jardín de tu Mente, y disfrutar de nuestro contenido que subimos cada semana. Genial, Fernando. Entonces, el cuarto círculo dantesco, Fernando. El cuarto círculo dantesco corresponde a Sol, al planeta Sol. Luna, Mercurio, Venus, Sol, correspondiente al centro intelectual inferior aquí en el corazón. Exacto. Defecto que le caracteriza el orgullo. Por lo tanto, aquí encontramos a todas las personas orgullosas. Pero el Sol tiene una maravillosa ley que es la ley del trogo, que es la ley de dar. El Sol da constantemente, le está dando a todos, sin hacer diferencia. Entonces, el Sol es muy dadivoso, digamos. Sin embargo, entonces las personas que contrarían la ley esta del equilibrio, en el fondo el Sol es el buscador del equilibrio, encontramos a los derrochadores y a los avaros, eternos enemigos. Exacto. Entonces, tanto el derrochador como el avaro son personas que van en contra de la ley del equilibrio, van en contra de la ley del amor del Sol. Y se combaten mutuamente. El derrochador no puede ver a un avaro y el avaro no puede ver a un derrochador. Y no se da cuenta en el fondo que es el mismo defecto. Es el mismo defecto en ambos. Puesto en diferentes ángulos del péndulo. Sí. Los dos en el fondo van en contra de la ley fundamental del equilibrio. Entonces, las personas derrochadoras, por ejemplo, hay personas que reciben su sueldo, su honorario, lo que han ganado en el mes, y llegan a la casa sin nada. Sí. Se lo gastaron en el camino, con los amigos, con la prostitutas, no sé, con cantina, con bares. Sí. Entonces, atentan contra esa ley del perfecto equilibrio. Es una vida sin propósito. Claro, hay personas que son derrochadoras, por ejemplo, y ahí caemos todos, porque todos nosotros derrochamos nuestra energía de creadora sexual. No la utilizamos correctamente la energía, la derrochamos, la botamos, la despilfarramos. Entonces, en el fondo hay un derroche a nivel emocional. Hay personas, por ejemplo, que les gusta ver películas de terror, ¿verdad? Y que derrochan su energía emocional, que les gusta pasar por esos miedos. Hay derroche intelectual, la persona que gasta mucho su energía mental y en el fondo muchos intelectuales terminan hasta locos, porque derrocharon su energía intelectual. Hay derroche de la energía motriz. El deportista, digamos, que practica en demasía el deporte y abusa de su energía. Entonces, nosotros somos derrochadores de la energía del ser por los 5 centros inferiores de la máquina. Entonces, no estamos lejos de nosotros de ser habitantes de este cuarto círculo dantesco del Sol, porque somos derrochadores. Y por el contrario está la avaricia, el egoísmo, la persona que guarda y que no hace circular. Imagínense que actualmente en el mundo el 1% de la población tiene casi el 99% de la fortuna. Y el otro 99% de la población tiene tan solo el 1% de la fortuna del mundo. Tiene el control económico. Tremendo. Hay un control económico, hay una avaricia ahí, y más encima esa avaricia sigue aumentando porque quieren más. Porque el que más tiene, más quiere. Así hemos perdido la dignidad, como dice un escritor argentino, refiriéndose a ese punto. El deseo de manera desenfrenada del hombre de acaparar todo eso. Claro. Y esa avaricia en el fondo está fundamentada en el miedo. En el miedo, en el temor. El miedo a no tener mañana. Sí. Cuando el dueño de todo es la divinidad, es tu ser, tu padre, y él es el que te da y te quita cuando quiere. Entonces esta avaricia también es un desequilibrio. Hay personas, por ejemplo, miserables, que comen prácticamente no comen nada y mueren así con la ropa sucia, con un solo traje, y resulta que debajo del colchón tenían millones. Bueno, Fernando, yo conozco un señor, y no que conozco, él era este señor en ese contexto, para ilustrar también eso mismo, él era compadre de mi papá.
Ya. Mi papá fue quien le hizo la casa. Y es un señor que tenía tanta riqueza que el gobierno, en una canción, le prohibió, perdón, seguir comprando fincas de tanta riqueza. Pero vamos a ver, mis hermanos mayores cuentan, es una realidad, mis hermanos mayores cuentan que ellos cogían, por ejemplo, el café, Ujú. lo cogían y mis hermanos también cogían café con ellos, los mayores, y con ese señor, y él, tú podías subir en un callejón, como le llamamos, un camino, ¿verdad? Por la finca de él, que tú podías subir, ir en vehículo y, por los lados del extremo de la finca, y duraba mucho para llegar, para el fin. Y mis hermanos lo encontraban, se encontraban la pistola de él en el camino, llena de dinero, nadie le ponía la mano, lleno con un fardo de dinero. Y cuando tú creías que era que él estaba ahí, y él estaba a kilómetros, y tú sabes con qué pasaba ese señor el día, todos los días, con un jarro, un termo que le llaman, un termo de agua dulce con 2 galletitas. Para no gastar. Con tanto dinero. ¿Eh? Esa es la avaricia de tener. Eso. Entonces, esos personajes, indudablemente que van a resaltar aquí en el cuarto círculo dantesco, Esfera sumergida del sol. Yo también conocí a un caballero que secaba Sí, sí. las bolsitas de té, estas bolsitas de té, que las Sí, ocupaba, digamos, sí, sí, la correcto. ponía al sol para que se secara para volverla a usar y la secaba 2 o 3 veces para usarla varias veces. Entonces, en el fondo ya son excesos Es un exceso. de avaricio de uno. Sí, sí, es un exceso. Entonces, pero lo importante es descubrir Porque es la una avaricia. enfermedad, como se dice. Es una enfermedad, pero lo importante es ansia de descubrir tener, esa enfermedad o esa avaricia en uno mismo. Sí, sí, sí. Porque nosotros también somos avaros, somos egoístas. Sí, claro. Entonces, aquí, en el fondo, uno tiene que ir descubriendo el correcto equilibrio. Ser equilibrado es muy difícil. Es difícil. Ese Es punto difícil. medio es difícil. Claro, claro, claro. Por ejemplo, ahora mismo con todo esto no sé, pues de personas que sufren, de pronto en la calle hay un mendigo y uno en el fondo no sabe si darle o no darle, porque hay personas que viven de la mendicidad, digamos. Sí. La astucia la utilizan también, exactamente. Claro, pero lamentablemente eso también ha creado una especie como de insensibilidad en uno. Sí, sí, sí. La han creado que entonces tú te cohibes. Tú te Claro, uno no cohibes de darle sabe. porque tú no sabes quién realmente le estás dando. Sí, realmente. Claro, Exactamente. claro, ¿ya? Entonces, aquí están estas personas, las personas orgullosas, porque aquí está el orgullo, y Sí, las personas avaras y las personas codiciosas, ¿ya? Avaros y codiciosos en su próxima existencia terminan como mendigos. La exacto. mendicidad es el karma de la avaricia y Sí, de ser derrochador. A ambos le da su báculo, digamos, el báculo de mendigo así, se lo da estos defectos psicológicos que no le permiten ser equilibrado en la vida. Cuarto círculo dantesco. exacto. El quinto, Fernando. El quinto ya es Marte, aquí a la altura de la laringe, ya el mundo causal. Muy bien. Porque vamos en orden. Estos círculos dantescos los vimos aquí en el mundo, en el cuerpo físico, pero ahora lo estamos estudiando en las infradimensiones de la naturaleza. Sí, correcto. Pero es bueno recordar dónde se encuentran físicamente también, ¿ya? Entonces vamos bajando en las intradimensiones de la naturaleza: Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte. Vamos en el quinto círculo dantesco, ya aumentó en el quinto círculo dantesco. La materialidad ya aumentó a 536 leyes, o sea, muchísimas leyes. Todo es más complejo, todo es más duro. Y como Marte es el planeta de la guerra, el planeta rojo, exacto. La fuerza marciana mal utilizada se te desarrolla a ti en ira. Entonces aquí están todas las personas violentas, las personas que son iracundas, las personas que producen guerra, ¿ya? Y también las personas orgullosas también, porque todo esto se va alimentando por ese orgullo, esa violencia en el fondo de autodefensa, ¿ya? Entonces, en Marte está todo lo que tenga relación con la violencia, contra la guerra, el insulto, tratar mal a las personas. Nosotros ya estamos a punto de entrar en una tremenda violencia a nivel mundial. Entonces, todas las personas que están
están organizando esta guerra, digamos, que van a apretar esos botones o que crearon estas bombas Sí, para destruir a la humanidad, van a ser habitantes del quinto círculo dantesco, o esfera sumergida de Marte. extraordinario. Amigos, Fernando es un profundo escritor del autoconocimiento, la ruta que nos conduce hacia la sabiduría. Hoy la videoconferencia número 16, los círculos dantescos 1, 2, 3, 4 y 5. Fernando, tengo 3 inquietudes más. ¿En cuál de estos círculos demora más tiempo en su proceso? Bueno, dependiendo. Si la persona es iracunda, si es una persona violenta, iracunda, mal genio, Sí, sí. va a resaltar más en el quinto círculo dantesco. Va a estar más tiempo ahí. Porque los yoes se reparten, que la persona desencarna, los yoes se reparten, y ya están repartidos prácticamente. Sí, Nosotros, sí, como ya sí. estamos a punto de caer, nuestros yoes ya están repartidos en esos círculos. Y uno comienza a descender lentamente, va descendiendo Mercurio, Venus, Sol, Marte. Entonces, ahí donde nosotros tuvimos una característica psicológica más preponderante, ahí nos demoramos más tiempo. Entonces, una persona que es violenta, cuando llega al quinto círculo dantesco, va a demorar mucho más en ese círculo, porque la naturaleza tiene que hacer más trabajo para disolver ese yo violento. Exacto. La persona que fue fornicaria, que le gustaba extraer su simiente de vida una y otra vez con fornicación, masturbación, etcétera, abuso, inventando fórmulas pornográficas, etcétera, va a resaltar más en el segundo círculo dantesco, en la esfera sumergida de Mercurio, ahí donde están los fornicarios. Exacto. Si la persona era amiga de los placeres, los bares, las cantinas, los prostíbulos, y de todo, de las grandes escenas fastuosas, Sí, los sí. bailes, ¿verdad? Y esas fiestas exageradas de placer. Recuerde usted en los tiempos de la vieja Roma, ya cuando estaban en decadencia, Sí, que hacían sí. esos bacanales, ¿verdad? Y comían y luego con una pluma Sí. regurgitaban su alimento para seguir ingiriendo. Bueno, con el afán de sentir nuevamente el placer del alimento. Bueno, y todas esas personas, Gula buscadores y de todo, placer, ¿no? claro, todas estas personas buscadores de placer van a resaltar más en el tercer círculo dantesco, o esfera sumergida de Venus. Entonces, dependiendo uno cómo fue su psicología, cuáles son las características preponderantes de su psiquis, demorará más en determinados círculos. Exacto. Extraordinario. ¿Hay alguna forma, Fernando, podemos salir de estos círculos que nos permita? ¿Cómo Por podemos salir? supuesto, por supuesto, la idea es salir antes de entrar, porque ya estamos ahí. Ya estamos ahí. Claro, porque ya cuando ya empieza a entrar definitivamente la Sí, persona ya no sí. puede salir a partir del segundo círculo. Entonces, por eso que es importante trabajar con la muerte, el yo psicológico, y con la transmutación de la energía sexual, o sea, trabajar con los 3 factores. Los 3 factores son las fórmulas en que nosotros nos permiten salir de las intradimensiones. Porque el trabajo con los 3 factores es el mismo trabajo que la naturaleza va a hacer en una forma inconsciente, nosotros lo hacemos conscientemente. Entonces, la idea es salir de ahí. Y para eso tenemos Salir el de ahí. trabajo interno, y sobre todo, realmente se sale ya del abismo en la segunda montaña, cuando se hace un trabajo más profundo. Genial. Una inquietud más. Entonces, Fernando, sin la ayuda de nuestro Cristo íntimo, no podríamos salir de ahí. No, el Cristo trabaja en la segunda montaña. En esta segunda montaña, el Cristo es el que baja a las infradimensiones de estos 9 círculos dantescos, ¿ya? Y va limpiando y va rescatando cada una de las partículas de los yoes que están ahí, que tienen atrapado dentro de sí un porcentaje del ser. Recuerde usted que cada yo tiene un porcentaje de la conciencia, por lo tanto tiene una partícula del ser ahí atrapada. Y el Cristo baja, desciende a estas infradimensiones, ¿ya? Y va eliminando, va recuperando cada uno de esos porcentajes perdidos y paga, porque tiene que ir al tribunal y pagar el karma asociado a él. O sea, el trabajo crístico es un trabajo espectacular. Entonces el Cristo en realidad es el que nos va a permitir salir definitivamente de esos círculos dantescos. Genial, es profunda, Fernando, esta videoconferencia, ¿no? Y pensar que todo esto se trata de nosotros. Amigos, como es adentro, es afuera. Nuestra realidad interior, exterior, es una copia exacta de nuestra realidad interior. De modo que solamente hay un camino, trabajar como enfatiza Fernando en sus libros. Enfatizamos, ¿verdad? De manera determinada,
comenzar a trabajar en los 3 factores de la revolución de la conciencia: mente, corazón y sexo, de instante en instante. Fernando, genial, fantástico. Sería maravillosa la síntesis, ¿verdad?, de esta videoconferencia número 16 de los círculos dantescos. Claro, desglosar en el fondo cómo está conformado el abismo, el infierno, describirlo y entenderlo es fundamental, porque Sí. nosotros somos habitantes de esas regiones. Creámoslo o no creámoslo, pensemos de que sí o que no, da lo mismo. Estemos dormidos o despiertos. Somos habitantes de ahí, ¿ya? Sí, sí. Entonces, cuando a nosotros nos desglosan cómo están estas infradimensiones, las leyes que lo rigen, y que en realidad tenemos yoes, porque si nosotros nombramos los yoes, ¿verdad?, de la pereza, de la fornicación, del placer, derroche, de la violencia, Sí. etcétera, todos nosotros tenemos los yoes, en mayor o menor escala. Por lo tanto, ya Todo tenemos está... partículas de nuestro ser en esas infradimensiones, en esos círculos dantescos. Pero se puede hacer algo. Tenemos que hacer algo Sí, antes obviamente. antes de que ya sea imposible. Mientras nos quede una existencia, podemos trabajar ahí en la disolución de esos yoes habitantes de estos círculos dantescos. Entonces, la invitación es a comprender, en el fondo, es a reflexionar un poco de esta conferencia, así como todas, para poder entender y asimilarla y darnos cuenta en realidad que estamos ante una situación bien compleja y que si nosotros no nos ponemos en campaña de trabajar, lamentablemente la naturaleza va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, como lo ha hecho otras veces, porque Lo ha hecho, exactamente. y si caemos a estos círculos dantescos, no es primera vez que caemos, nosotros hemos estado ahí, ya conocemos esas infradimensiones. En otras existencias también. Claro, en otros ciclos anteriores, ¿verdad? Sí, Recuerde sí. que nosotros ya vimos la conferencia de evolución e involución, que son muchas veces que nosotros podemos caer ahí. Entonces, eso, a reflexionar, a comprender y a darse cuenta que estamos todavía, nos quedan unos segundos del reloj cósmico para poder hacer algo y salir de ahí, pregar por despertar la conciencia, Sí. por pegar esos cuerpos, por eliminar los yoes que nos mantienen atados a esos círculos dantescos. Fantástico, amigos. Nunca es tarde, ¿verdad? Estamos a tiempo, como dice Fernando. Lo más importante es que si nos damos cuenta, ¿verdad?, que vamos por esa ruta equivocada, solamente tenemos que dar la vuelta. El logro interior o el logro exterior es el logro interior. Fernando, fantástico, genial. Esta videoconferencia, amigos, número 16, con nuestro amigo y colega Fernando García Silva, los círculos dantescos. Fernando, ya eso es una forma de nosotros concluir. A los José Luis Perales y nuestro amigo Fernando, amigos, un abrazo en la distancia. Igual para usted, amigo, ¿ya? Mucha fuerza, y a todas las personas que nos escuchan, gracias también por escuchar esta conferencia y reflexionarlas, porque hay todavía mucho que aprender. Genial, genial. Vamos rumbo, Fernando, a los 1000 suscriptores casi ya. Bien, bien. Fantástico. Amigos, no se muevan. A mi regreso, mi reflexión con relación a esta videoconferencia. Regresamos. Conscientes o inconscientes, dormidos o despiertos, y querámoslo o no, como enfatiza nuestro amigo Fernando García, la humanidad toda y cada uno de nosotros somos peregrinos de las infradimensiones. Por consiguiente, tan solo con la determinación y el anhelo de liberación, trabajando de instante en instante en los 3 factores de la revolución de la conciencia, podemos liberarnos de la oscuridad y nuestros egos que nos hacen ser tan importantes. Muchas gracias por ver este programa. También me gustaría saber cuál ha sido el aspecto que más te gustó, y déjanoslo saber aquí en los comentarios y me uniré contigo a la discusión. Y si deseas que discutamos sobre algún tema de interés de tu interés en particular, acerca del autoconocimiento, también déjanoslo saber aquí en los comentarios y con mucho gusto lo haremos por ti. Y muchas gracias a todos ustedes. Soy Orlando Miguel. Te invito a continuar mirando nuevas conferencias como estas que te compartimos aquí.